¿Qué tal? Les doy nuevamente la bienvenida a su curso de macroeconomía. Su servidor, Marco Tulio Cisneros, a nombre del Colegio de Empresarios. En esta nueva sesión vamos a abordar ahora sí el tema primero de nuestro temario y con ello iniciamos ya el estudio de la macroeconomía de forma más rigurosa, ¿no? A pesar de ello, siendo el tema primero, todavía recogemos algunos elementos introductorios y que por supuesto ya vimos en la sesión anterior, ¿no? En esta nueva sesión, para ustedes los futuros mercadólogos, lo que vamos a tener es ya planteamientos en cuanto al estudio de los sectores económicos, en cuanto a cómo se han establecido esos sectores económicos. Aquí vamos entonces. Puntos a desarrollar en esta sesión 2. Primero es la división de la macroeconomía. Vemos algunos instrumentos que utilizamos los economistas para abordar la economía de países o regiones. Después vamos con sectores económicos y un plus. En casi todas nuestras sesiones vamos a tener un elemento adicional que no se incluye en su temario, pero que lo incorporamos como con un valor agregado. Todavía me acuerdo que hace algunos momentos estuve yo en algún restaurante y quería algo más de X alimento. Pero ¿por qué no empezamos por nosotros mismos? ¿Por qué no ofrecemos algo más en el caso de nuestro trabajo? Un valor agregado extra. Si nosotros queremos que nos sirvan más, entonces también nosotros debemos de ofrecernos más. Ese es el punto de las regiones económicas del país que vamos a abordar en esta sesión. Y terminamos otra vez con principales problemas macroeconómicos, que en esa sesión sí yo esperaría, que en esta sesión esperaría que se quedaran algunas preguntas, algunas ideas, algunas líneas de investigación en el tintero para que ustedes puedan desarrollarlo y de esa manera hacer de esta clase algo más dinámico, en el cual ustedes tengan incidencia y participación directa, porque para ustedes está dirigido. Esos son los temas. Entrando de lleno, vemos la división de la macroeconomía. ¿Cómo ustedes se plantean la división? No sé, cabeza, brazos, tórax, piernas. ¿Cómo se plantean la división de la macroeconomía? Después de entender el campo de la macroeconomía, hablando de regiones, países o el mundo, también nosotros podemos dividir a la macroeconomía entonces por regiones o por sectores. En el país contamos con 9 grandes regiones que dominan el espacio nacional. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cuál es la región económica más importante? Esa es una pregunta muy sencilla, porque justamente aquí en el centro del país se concentra casi el 30% de la producción nacional, más del 30%. Nada más el Distrito Federal se lleva como el 22% de la producción. Si nosotros agregamos la producción del Estado de México, de Querétaro, de Morelos y de Puebla e Hidalgo, esta es una macroregión que absorbe, podríamos nosotros calcular fácil el 40% del Producto Interno Bruto del país. Esa es una de las grandes asimetrías, de los grandes desequilibrios macroeconómicos que tenemos en este país y habría que atacarlo irremediablemente. Pero antes de atacarlo, asunto que no les corresponde a ustedes de forma directa,
A ustedes les corresponde nada más estudiar qué son las regiones económicas del país, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante. Mientras que los sectores se dividen en tres. Vemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Otra forma de dividir a la macroeconomía es por medio de la política económica y economía política. Algo así como la teoría y como los fundamentos para aplicarla. Eso es la política económica. También nosotros podríamos pensar en los sectores. ¿Cuál de los tres sectores es más importante para el país? ¿El sector primario? ¿Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura? ¿O el sector secundario, que es la industria de la transformación y la industria extractiva? O podríamos nosotros plantear que el sector terciario de bienes, de servicios y de comercio es el más importante, es el motor de la economía. Esas son preguntas también bien interesantes que solamente se las dejo para la expectación. Porque lo único que vamos a ver en este tema de macroeconomía es describirlas, ver sus interrelaciones. Porque también en los sectores vemos relaciones intersectoriales, unos con otros se relacionan. ¿Sale? Entonces, en este tema de 1.2, división de la macroeconomía, podemos verla a partir de la política económica. La política económica ya la dividimos en la sesión anterior y observamos que la política fiscal estaba dirigida hacia los ingresos y egresos de la Federación y que, por cierto, ahí resulta interesantísimo ver el presupuesto de egresos de la Federación y el presupuesto de ingresos de la Federación, ¿no? Por el otro lado tenemos la política monetaria, que podemos ver la política cambiaria del gobierno federal, pero también la política financiera. ¿Cómo dirige la deuda pública el gobierno federal? Hace algunos años podemos observar que ha aumentado en más del 60% la deuda externa. Pasamos a unos 110 mil millones de dólares de deuda externa. Pero adicional a esos 110 mil, 112 mil millones de deuda externa, hablando de dólares, se incrementó también por un crédito, una línea de crédito que contrató el gobierno federal por medio del Fondo Monetario Internacional en 72 mil millones de dólares. Entonces podríamos nosotros hablar de otra vez el problema de la deuda en este país, porque esa línea de crédito, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya nos devengó un pago. Ya tuvimos que pagar intereses por esa línea de crédito. Entonces, puede ser un gravísimo problema, parte de la política monetaria y fiscal de este país. Y es una de las formas en las que se divide la macroeconomía. Otra división de la macroeconomía puede ser a partir de la economía política. Aquí en la economía política nosotros planteamos la teoría, ¿no? Nos encargamos de las leyes, de las categorías, de los conceptos, de los fundamentos. Aquí en la economía política, en la parte teórica de la macroeconomía, nosotros podríamos analizar el neonomadismo, un fenómeno que se está sucediendo hoy en día, cómo las poblaciones emigran de un lugar hacia otro y cómo también hay algunas personas que van de un lugar a otro sin estacionarse permanentemente. A eso le llamamos neonomadismo. Es un fenómeno que se está dando en los últimos tiempos a raíz de la globalización. También hay otro fenómeno bien interesante. Bueno, muchísimos. Otro de ellos es el neomercantilismo. El neomercantilismo trata un nuevo planteamiento en donde la prioridad son las mercancías y sus exportaciones e importaciones,
privando sobre todo ese planteamiento de cerrazón. Puede ser paradójico en nuestros días que todavía algunos países se cierren, pero efectivamente son los países desarrollados los que se han cerrado en algunos aspectos al libre comercio. A eso también le llamamos neomercantilismo, o otro planteamiento que le llamamos neocolonialismo. En la clase pasada vimos también cómo podemos interrelacionar la teoría económica con los momentos históricos del planeta que llamamos colonialismo. Ahora aparece otra forma de dominación planetaria que le llamamos neocolonialismo. ¿En qué consiste? Esa sería una muy buena pregunta para ustedes de tarea, ver en qué consiste el neocolonialismo. Y la macroeconomía se encarga de esas partes. Siguiendo con nuestro temario, en la división de la macroeconomía, la economía política, por un lado, estudia el comportamiento de las variables macroeconómicas. Le damos un seguimiento puntual y a veces hasta de forma histórica. Y por el otro lado, trabajamos bajo el método concreto, abstracto, concreto. ¿Para qué lo hacemos? Sobre todo para fundamentar la teoría que nosotros vamos sacando. Por ejemplo, nosotros podríamos plantearnos en un primer momento que el Producto Interno Bruto del país ha aumentado a grandes manera, de gran forma, en los últimos, ¿qué será? 6 lustros, o sea, 3 décadas. De 1982 a casi el 2011, en el que nos encontramos, cómo ha crecido el Producto Interno Bruto. Y nosotros planteamos esa idea, ¿no? Nosotros nos imaginamos, hipotéticamente, que ha crecido a razón de un 3% anual. Pero esa es nuestra idea. A partir de la realidad de un hecho concreto, nosotros los economistas planteamos abstracciones teóricas. Entonces decimos que el PIB de México ha aumentado 3% anual. Ese es el planteamiento. Y este es el segundo paso. El primer paso es ver la realidad. El segundo paso, nuestra abstracción. Y el tercer paso, regresamos a la realidad bajo el método concreto para fundamentar si ese 3% es real. Y observamos que en el periodo que va del 82 al 2011, hemos crecido a razón no del 3%. Hemos crecido a razón del 2% y con algunas correcciones hasta del 1.8%. Pero lo vamos a cerrar en 2%. Entonces, nuestra hipótesis fue incorrecta. El hecho real es que el Producto Interno Bruto de México en este periodo no ha crecido el 3%, ha crecido solamente el 2%. Es así como lo hacemos, para que se acerquen también a la ciencia económica de cómo planteamos nosotros la teoría y que aprendan, porque ya en estos niveles ustedes deberían de ser parte de la acumulación, de la creación de nuevo conocimiento. Yo sé que desde el lugar en donde ustedes me ven ahorita, tienen muchísimas ideas. Parte de esas ideas pueden resolver las grandes dudas o paradigmas que tenemos en la macroeconomía. Eso podría ser un buen tema, pero ya de macroeconomía avanzada, ¿no? Sigamos. En el tema 1.2, instrumentos de la macroeconomía. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros utilizamos para manipular la economía del país? Luego entonces, después de dividir a la macroeconomía, podemos pasar revista a los diversos instrumentos
que tiene el país para lograr los objetivos económicos que se plantea el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo. En términos generales, los instrumentos macroeconómicos son todas las variables macroeconómicas e iniciativas de índole económica que el gobierno utiliza para lograr las metas de crecimiento, las metas de inflación, empleo e inversión que necesita el país. Aunque en algunos de esos rubros tenemos antecedentes, tenemos que trabajar con elementos anteriores. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos plantearnos un aumento de la inversión productiva, imaginemos en un 15%, eso quiere decir entonces que debemos de hacer la tarea. Ustedes revisando la macroeconomía en lo que nosotros como profesores les damos. Y nosotros, economistas, tenemos que revisar los fundamentos y la realidad para poder entonces encauzar a la economía hacia esos objetivos ya planteados. Observen. Nada más en el rubro de la inversión. ¿Cuál era nuestro objetivo? Aumentar la inversión en un 15%. Pero no es cualquier inversión. Hay diversos tipos de inversiones. Inversión productiva o inversión de cartera. No, nosotros queremos inversión productiva. Que la inversión se vaya directamente a las fábricas, a las empresas, a las escuelas. Y que aumente la producción. Porque si llega el caso en que la inversión se vaya a cartera, va a impactar muy poco a la producción y empleo. Por eso mismo buscamos este rubro, producción, inversión productiva. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debemos de tomarla? Lo vamos a hacer rápidamente. Antes de la inversión necesitamos un antecedente. Le llamamos ahorro. Pero para que ustedes, como futuros mercadólogos, como empresarios, como gente de iniciativa, para que ustedes puedan tener ahorro, ¿qué se necesita? Efectivamente, necesitamos un mayor ingreso. Y que ese ingreso nos permite entonces ahorrar una cantidad grande de nuestro ingreso para que este ahorro se pueda convertir en inversión. Lo que nosotros hacemos es ahorrar ese dinero en el sistema financiero y el sistema financiero dirigirlo hacia la inversión productiva o la inversión de cartera. Finalmente, ellos son los que van a decidir. Nosotros podríamos, como consumidores, podríamos hacer nuestra tarea y decimos, aumentamos nuestro ahorro en un 20%, porque no todo el ahorro se va a ir a la inversión. Por eso es que necesitamos ahorrar más del objetivo que nosotros nos planteamos. Entonces, ahorrar todos el 20% y ayudarle al objetivo del país de invertir el 15% del ingreso. Ya ahí, en el rubro del sistema financiero, ahí tenemos otro problema gravísimo, porque cuando llega a este 15%, ya al sistema financiero
no necesariamente este 15% se va a dirigir a la producción. Ahí tenemos, digamos que, varias situaciones inadecuadas. Pero hasta ahí lo vamos a plantear en cuanto a las variables macroeconómicas. Es así como nosotros lo hacemos. Bien, en términos generales, entonces, los instrumentos macroeconómicos son todas las variables macroeconómicas e iniciativas de índole económico que el gobierno utiliza para sus metas. Eso fue lo que vimos. Ahora, en el caso de la inflación, la meta inflacionaria del Banco de México es del 3%, más menos 1. ¿Qué quiere decir más menos 1? Cuando ustedes lo vean en el portal del Banco de México. Quiere decir que esa meta objetivo de la inflación puede variar en 4% o puede disminuir en 2%. Entonces, no se plantea un objetivo fijo, sino se plantea un objetivo con base a una banda. Es casi el mismo caso que tenemos con el tipo de cambio. A ver si después podemos realizar un ejemplo del tipo de cambio banda que lleva a cabo la política cambiaria de este país por medio del Banco de México. Siguiendo con los instrumentos de la macroeconomía, encontramos una lista muy grande. Nada más mencionamos algunos. Una variable macroeconómica fundamental es el gasto gubernamental. El gobierno recibe 3.4 billones de pesos. Los recibió para poderlos gastar este año. ¿Qué hace con esos 3.4 billones de pesos? Esa es una variable macroeconómica importantísima. ¿Qué harían ustedes en el caso del gobierno? ¿Qué apoyarían? ¿Qué no apoyarían? ¿En qué invertirían 3.4 billones de pesos? Ese es el dinero que tiene el gobierno federal en estos momentos. Por otro lado, también tenemos variables como impuestos, stock monetario, que es el dinero que emite el Banco de México. Tenemos también las tasas de interés, tenemos el tipo de cambio, tenemos el desempleo o la creación de empleo, tenemos también la inversión gubernamental, entre muchísimas otras variables macroeconómicas que utilizamos para incidir en la economía. Y aquí sí, voy a necesitar de su apoyo. En tu cuaderno, anota una lista de variables macroeconómicas, que sean 5, y plantéate entonces 3 objetivos económicos alcanzables. Y por último, señala cómo lograr con las variables que escogiste esos 3 objetivos que tú planteaste. Un ejemplo. En lo personal me interesa el desarrollo de las regiones, el empleo y la innovación tecnológica. 3 objetivos. Para lograrlo, yo utilizo entonces 5 variables macroeconómicas. Utilizo gasto gubernamental, planeación regional, creación de universidades, creación de centros de investigación y promover con esos centros de investigación el estudio de las regiones. Cuando nosotros abordamos ya la macroeconomía en la práctica, podemos observar que con una iniciativa no solamente podemos impactar en un solo sentido. Cuando nosotros creamos un centro de salud, no estamos pensando solamente en la salud del pueblo de México. También nosotros, los economistas, y tiene que ser el gobierno federal, tiene que pensar también en los puestos de trabajo que está generando. Entonces, podemos atacar 2 aspectos, la salud y el empleo.
¿Pero acaso nada más son dos aspectos? No, también podríamos incluir el aspecto del Producto Interno Bruto. Al promover un centro de salud o un hospital, creamos entonces más producción, más empleos y más bienestar o salud para todos los mexicanos. Esas son las iniciativas que podríamos nosotros pensar que cambiarían el rumbo de este país. Que no solamente lo hagamos en un sentido, sino lo podemos hacer en varios sentidos. Bien, ese es el ejercicio que me gustaría que hicieran en sus casas. Continuemos entonces con el tema 1.3. Se llama ya sectores económicos. Estos sectores económicos, ya lo habíamos mencionado, es el sector primario, secundario y terciario. Y la economía del país se ha desarrollado con base precisamente en la sectorización, ¿no? Y también podríamos nosotros fragmentar la historia económica de este país con base a los sectores. ¿En qué momento el sector primario fue el más importante? ¿En qué momento fue el sector secundario? ¿Y en qué momento el sector terciario? Y sí, ha tenido una evolución casi de ese tipo. El sector primario todavía hasta hacia los 30 era el sector de los más importantes. Solo que con la llegada del gobierno de Lázaro Cárdenas y posteriores gobiernos, se le dio ya prioridad al sector secundario. El planteamiento era industrializarnos, y nos industrializamos medianamente, sacábamos casi el 40% del Producto Interno Bruto era generado en el sector secundario. Pero decayó, porque llegamos nada más hacia 1979, 1980, con ese nivel de producción del sector secundario. Pero de ahí empezó a bajar y empezó a aumentar en desmedida el sector terciario. Y tenemos ahí la historia económica del país en casi 100 años. La primera parte del sector primario, que llega hacia los 30. La segunda parte con el sector secundario, que llega hacia los 80. Y la última parte es del sector terciario. Y entonces, abordemos el sector primario. El sector primario, ya se los había mencionado, se divide en subsector agrícola, pesquero, ganadero y silvicultura. Aquí tengo una pequeña muestra de cómo se ha comportado en los últimos años el sector primario, recordando que en la actualidad el porcentaje con relación al PIB del sector primario ronda el 4, 3.5% o 4.5%. O sea, es mínimo. Casi no tenemos sector agrícola en el país. Ese es en cuanto al sector agrícola. En cuanto al sector secundario, en el sector industrial tenemos dos subsectores: la industria de la transformación y la industria extractiva. La más sencilla es la industria extractiva. Antes, lo que era la industria extractiva la teníamos en el sector primario. Todavía en algunos libros que ustedes puedan revisar, el subsector extractivo aparece en el sector primario. O sea, la minería y el petróleo. Pero ahora aparece dentro del sector secundario. Y dentro del sector secundario, la minería y el petróleo todavía en este país es importantísima. Mientras que en la industria de la transformación, teniendo más de 80 ramas, podríamos nosotros mencionar a la industria cinematográfica, de radio y televisión, a la industria eléctrica,
a la industria de las telecomunicaciones, del vestido, de los alimentos, de bebidas, de cerveza, de tabaco. Hay una infinidad, una gama inmensa de industrias en este país y en el mundo. También aquí tengo algunas cifras desestacionalizadas y de tendencias de los componentes de las actividades primarias y secundarias. En los últimos años las actividades primarias han despuntado un poquito, al igual que las actividades secundarias, sobre todo se compusieron en el 2010, ante la caída muy fuerte que tuvieron las actividades secundarias en el 2009. Eso es lo que podemos ver en las dos gráficas que tenemos en la parte de arriba. Siguiendo con los sectores económicos, ahora abordamos el sector terciario. En la actualidad el sector terciario es bien interesante, porque es aquí donde tenemos al comercio formal o informal. Y es el comercio informal el que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando en la economía mexicana que está generando comercio informal en desmedida? ¿Qué podemos ver en la mayoría de las calles de la capital? Puestos ambulantes. O cuando vamos en el servicio público, vendedores. Pueden llegar a ser molestos, pero antes de ser molestos, deberíamos de ponernos a pensar, ¿qué está generando esta situación? Una de las primeras respuestas puede ser el desempleo. Entonces, es interesante ver el sector económico terciario, ¿no? Y se subdivide en dos, servicios y comercio. En cuanto a comercio, tenemos tres divisiones: comercio, restaurantes y hoteles. En cuanto a servicios, tenemos una gama inmensa de servicios, iniciando con los servicios educativos, servicios financieros, servicios personales, ya sea de peluquería, ya sea de masaje, etcétera, etcétera. O servicios legales, servicios de seguridad, servicios de salud, servicios públicos. ¿Cuáles serían los servicios públicos? Alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etcétera. Limpia. Dentro de estos sectores económicos que son, en este caso, los terciarios, podemos nosotros plantear que actualmente el sector terciario es el que lleva las riendas de la economía de este país. El sector terciario casi monopoliza dentro del 65%, 68% de la producción nacional. Y es que ha caído en desmedida el sector secundario y el sector terciario, el sector primario, para darle prioridad a esta economía terciarizada, así le llamamos. Y bien, las consecuencias de tener una economía sectorizada. La economía sectorizada ha logrado llevar la desigualdad económica ya no a los sectores sociales, sino ahora a las regiones. Es lamentable que regiones del sur del país estén abandonadas por espacio de más de 5 siglos. Ya sería momento oportuno de rescatar esas regiones. Y de manera paradójica, Chiapas tiene recursos humanos, forestales, petroleros, de minerales, gigantesco. Su potencial es muy grande. Y a pesar de ese potencial, es un estado de los más pobres de este país. Qué lamentable situación. Esperemos que algún día cambie el destino de esos chiapanecos. También una de las consecuencias de seguir la sectorización es que se encuentran 3 polos o centros nodales
dentro del país. ¿Cuáles son esos centros nodales que jalan la producción del país? Que son el bastión más importante. Observen. Esperando que mi mapa pueda salirme muy bien, imaginemos entonces que este es California. Esta es la parte de Centroamérica, sureste mexicano. Bueno, esperemos que me haya salido un poco bien. Ahora, cuando hablamos de polos de desarrollo, estamos hablando de centros nodales. Aquí se encuentra el principal. Lo habíamos establecido ya. Aquí se concentra más del 40% de la producción nacional. Eso es inadecuado. Después tenemos otro polo de desarrollo por acá, que es en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí se concentra más o menos como el 10%. Para finalmente tener otro polo de desarrollo en la ciudad o en la metrópolis de Monterrey. Aquí también se concentra como el 8 o 9% de la producción nacional. O sea que en total es más del 50% de la producción nacional se concentra nada más en esos 3 polos de desarrollo. Esa es una de las consecuencias de la sectorización. Es grave, aunque parece que para el gobierno federal no lo es tanto. Bien, y como les decía, la sectorización de la economía provoca un desequilibrio regional, marginando grandes zonas del país, como lo es toda la región sur, abandonada por el capital y los gobiernos desde hace 5 siglos. Y también lo podríamos ver por sus caminos. Cuando nosotros queremos llegar a algunos pueblos de esas regiones, todavía tenemos que pasar por caminos de terracería de más de 30 minutos o algunos hasta de horas. Es lamentable. ¿Que ellos no son mexicanos? ¿O qué está pasando ahí, no? Es una interrogante que yo me hago. Espero que algún día ustedes puedan también ser parte de la solución de esa situación. Y para romper con ese círculo vicioso, a continuación presentamos las regiones económicas del país. En el país, antes de conformarse, los sectores se constituía por regiones culturales. O sea, había una región cultural zapoteca, mixteca, mayas, mexicas, etc. Con la llegada de los españoles, la economía pasó a formar parte fundamental del nuevo país que en aquel entonces era semifeudal. Es hasta Benito Juárez y la derrota de la Iglesia y conservadores cuando la economía se sectoriza. La hipótesis es que el país se puede desarrollar mejor por medio del conocimiento de sus regiones. Esa es la hipótesis. Y aquí están entonces las regiones. La región noroeste, que se encuentra de este lado, son las Bajas Californias, Sonora y Sinaloa. La región norte, tenemos Chihuahua, Durango y Coahuila. La región noreste, en la que se encuentra Nuevo León y Tamaulipas. La región del Bajío, Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Región del Golfo, Veracruz y Tabasco. Región centro, centro occidente, que es Zacatecas, San Luis, Aguascalientes y Guanajuato. Región centro oriente, que es la principal, Estado de México, Distrito Federal, Puebla, Morelos, Querétaro e Hidalgo. Región sur, de la que ya hemos hablado mucho, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Y finalmente la región sureste, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Esas son las regiones. Y
terminando, los principales problemas económicos de este país. En el sistema capitalista nos enfrentamos a muy diversos problemas que lo aquejan de manera estructural, o sea que son parte innata del modo de producción que hemos adoptado. Estos problemas estructurales son de muy diversa índole. A continuación, algunos de ellos, según la prioridad del gobierno mexicano en turno. Para el gobierno federal, el problema fundamental del país es la inflación, el déficit gubernamental, el déficit comercial y el tipo de cambio. ¿Cuáles serían para ustedes los principales problemas que aquejan a este país? En lo personal, yo no me iría por la inflación ni por el déficit gubernamental. Yo me iría más por el desempleo. Me iría más por la falta de inversión productiva en algunos sectores estratégicos como es el sector energético, el sector cultural, educativo y de salud. Entonces, yo no estaría de acuerdo con que el déficit gubernamental, si no es muy alto, fuera un grave problema. También podríamos nosotros plantear el déficit comercial. El déficit comercial, antes de plantear un desarrollo exógeno en donde nos encontramos insertados, ¿por qué no planteamos un desarrollo endógeno? Son dos planteamientos. El que sigue el gobierno federal es un desarrollo exógeno. Yo me iría más por un desarrollo endógeno, interno. Entonces, si me interesa más el desarrollo endógeno, plantearía también como problema fundamental de la economía mexicana la distribución del ingreso. Y por último dice tipo de cambio. Yo no hablaría más bien del tipo de cambio, yo establecería más bien una mayor productividad. ¿Cómo logramos una mayor productividad? Justamente con la educación, brindarles una mejor educación a los mexicanos. Y todo ello pasa por inversiones, inversión en universidades, inversión también en centros de investigación, para elevar la productividad de este país. Actualmente la economía es llevada con base al modelo neoliberal, y los problemas enumerados anteriormente son de esa corriente. En lo personal, aquí ya observan cuáles son los problemas más orientados al modelo keynesiano, que es el empleo, educación, ciencia y tecnología y salud. Y entonces, algunas soluciones. En cuanto al empleo, podemos solucionarlo con inversiones gubernamentales en áreas fundamentales como la energética. La educación la podemos atacar cambiando el modelo educativo, implantando, más bien planteando un modelo educativo ya no por competencias, sino seguir bajo un modelo integral, un modelo en el que los estudiantes puedan entender y razonar y no solamente repetir. Aunque el modelo educativo por competencias tiene muy buenas, tiene virtudes, podría ser nada más un complemento, pero no puede ser el bastión principal. Esa es una opinión muy personal. También ya les había yo dicho que la ciencia, que la investigación sería importante para elevar la productividad, ¿no? Y para ello podríamos nosotros apoyar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Y también soluciones para la salud. Implicaría no promocionarla de manera virtual, sino ya en los hechos, creando más clínicas y hospitales. Y no necesariamente con marketing político. Llevan ya una materia, si no es que la van a llevar ustedes como mercadólogos, que habla del marketing político. Hablando del seguro popular, por supuesto. Resumamos. Al principio de la sesión vimos la división de la economía de dos maneras diferentes.
Enseguida pasamos a los instrumentos que utiliza el gobierno federal para lograr sus objetivos, que son de muy variada índole, desde los monetarios y fiscales hasta los bancarios y cambiarios. Después repasamos los sectores y regiones económicas del país, resaltando los desequilibrios provocados por la sectorización y lo que nosotros podríamos hacer con una economía jalada por regiones. Para terminar, pasamos revista a algunos problemas macroeconómicos que le aquejan al país. Y quedan algunos cuestionamientos para ustedes de tarea. La economía china está creciendo a tasas de más del 10% anual. ¿Es posible que México pueda alcanzar esas tasas de crecimiento? ¿Y de qué forma lo lograríamos? Son preguntas para ustedes. Según los saldos del Tratado de Libre Comercio, pactado con Estados Unidos y Canadá, según Noam Chomsky, nos ha perjudicado muchísimo más que los 3 siglos de dominación española. La pregunta sería, ¿hay alternativas para el crecimiento exterior de México? ¿Se puede negociar el Tratado de Libre Comercio? Y por último, ¿qué problemas serían los fundamentales que el gobierno debería de atacar primero? Ya di los que el gobierno federal toma como prioridad. Ya di algunos problemas que en lo personal deberíamos de atacar. ¿Cuáles serían los tuyos? Y llegamos a las fuentes de información de esta sesión. Saqué de Noam Chomsky, el Tratado de Libre Comercio ha sido más dañino que el colonialismo español, de una conferencia que dio en la UNAM en conmemoración de los 100 años de la UNAM, aquí en México. También retomé algunos elementos de este libro de macroeconomía de Dorbush and Fisher. Gráficas las saqué del INEGI, del Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE. También saqué de Silvestre Méndez, Problemas Económicos de México, algunos elementos. Y también trabajé con Fundamentos de Economía de Silvestre Méndez. Espero que esta información, esta bibliografía y esta sesión haya sido de mucha ayuda para ustedes. Nos veremos entonces en la sesión 3 de macroeconomía. Que la pasen bien.